Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a quienes revisen este material, pues, a esta tutoría que corresponde a la semana 15 de actividades. Espero que estén avanzando de la mejor manera. Realmente justamente estuve esperando algunos minutos en espera de que se conecten y como siempre les he dicho, mi intención en todo este ciclo, pues, ha sido lograr esta conectividad con ustedes, les he dejado mensajes, les he indicado la importancia. Justamente para hoy vamos a hacer algunos temas prácticos, pero bueno, entiendo que puede ser por las circunstancias pues específicas de cada uno de ustedes no puedan realizar esta conexión. De todas maneras, pues la universidad les da la opción de que ustedes, este material que dejamos como sus docentes tutores, pues ustedes lo puedan revisar en otro momento. Y la idea, pues, aprovechar estos minutos que tenemos para poderles apoyar y poder ir avanzando con esta asignatura. Como les indicaba, pues estamos en esta semana 15 de actividades, ¿sí? Y en base a las directrices que voy tratando de darles cada semana, pues recordar que estamos justamente ya culminando la unidad 3 con este último tema que lo estuvimos justamente revisando la semana anterior sobre cómo se podría hacer cobertura de riesgo de tipo de cambio con derivados. Como siempre, pues se recomienda asistir a la tutoría o revisarla, ¿sí? Estar pendiente de los anuncios. Una de las recomendaciones para esta semana es que elaboren un esquema con la descripción de las diferentes estrategias de cobertura que se ha estado revisando y obviamente aplicado para los tipos de riesgo que hemos estado trabajando. Esto les va a ayudar a ir haciendo una retroalimentación justamente de lo que se ha revisado. También aprovechen las actividades que eh, se han planteado pues a lo largo de la unidad para que ustedes puedan también avanzar de mejor forma en la tarea, en estos temas, en la comprensión y recordatorio de estos temas. También hay que tener muy claro todos los estimados estudiantes que a partir de esta semana ya está activo el cuestionario calificado. Para esto es importante que hagan una revisión, eh, inclusive que ya les sirve como un preestudio para el examen bimestral y desarrollen este, este examen que vendría a ser un examen parcial. Recuerden que es un punto, a veces no nos preocupamos mucho de ese examen, pero justamente ese punto puede ser definitorio, pues ya al momento de aprobación de la asignatura. Entonces, no perdamos esa oportunidad de cumplir con esta actividad. Y justamente se recomienda ya el inicio de la actividad AP. Justamente hoy, parte de lo que vamos a ocupar en este tiempo, vamos a ver algunos temas prácticos. Algunos no necesariamente es que vayan a estar dentro de la tarea, ¿sí? Eh, pero la idea es abordar lo más que se pueda de estos temas. Hay unos ejercicios que solo les voy a recordar que ya los revisamos entre la semana 11 y 12, pero les voy a recordar que es importante que revisen la tutoría donde se revisó, donde se presentó esos ejercicios, porque posiblemente algo de relacionado a esos ejercicios esté en la actividad. Y eso sumado a lo que vamos a revisar hoy, ¿sí? Y en general a todos los temas y puntos que se ha ido revisando todas las semanas, pues ustedes les va a permitir hacer sin mayor inconveniente estos ejercicios que son máximo serán 3, ¿sí? Y que les permitirá nada más hacer una práctica, no les va a tomar mucho tiempo, lo van a poder desarrollar de forma individual y justamente hoy, en el día de hoy, se va a compartir los ejercicios que ustedes tienen que hacer. La actividad ya está activa, van a tener entre esta y la siguiente semana para cargarlos, para desarrollarlos y cargarlos. Y obviamente la siguiente semana, además de hacer un pequeño dejarles ahí un pequeño apoyo y preparación para su examen. También pues se podrá dar apoyo en el desarrollo de los ejercicios, profundizando tal vez un poquito más a lo que se avance a hacer hoy. Si es que hoy no avanzamos también a puntualizar algunos temas, igual lo haremos la siguiente semana
de tal manera que se les seguirá apoyando para que ustedes puedan culminar con éxito esa actividad. Entonces, estimados estudiantes, pues espero que el material que vamos a desarrollar en estos minutos, pues les sirva de mucho y más que nada que ustedes revisen este material que va a quedar compartido. Entonces, vamos a arrancar con lo siguiente. Sí, recordarán que la semana anterior estuvimos viendo lo relacionado a justamente o mejor dicho, justo la semana que fue el feriado de inicio de año y que no tuvimos, de año nuevo, no tuvimos clases o no hubo tutoría, se la recuperó la semana anterior en donde fuimos retomando temas conceptuales, ¿sí? De lo que era la cobertura de riesgo de tipos de interés, qué tipos de derivados nos podrían ayudar para hacer ese tipo de coberturas. Y también la semana anterior, para irnos igualando, fuimos revisando los temas conceptuales de lo relacionado a los temas conceptuales de lo relacionado a la cobertura de riesgo de tipo de cambio, que también vamos a aprovechar para revisar en este momento. Entonces, con todo eso, pues vamos a arrancar en este momento. Y justamente la semana anterior yo les había dicho que eh, en esta tutoría de esta semana anterior íbamos a revisar, como les decía, esos temas conceptuales, inclusive profundizando algunos temitas que ustedes tienen en su material, para el día de hoy, en esta semana, justamente ver cierta aplicación práctica, en este caso de swaps, que vamos a ver en este momento, que vendría a ser lo relacionado a cómo se podría aplicar un derivado para hacer cobertura de riesgos de tipo de cambio que se podría encontrar en el mercado. ¿Sí? Y, y también vamos a ver lo relacionado a la aplicación de FODWAR en unos minutos para poder atender o gestionar lo que es los riesgos de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, justamente ustedes en esta figura ven está relacionada con eh, un, un, un diagrama que nos representa de alguna manera lo que implica hacer un forward, ¿sí? Recordar, perdón, un swap. Un swap básicamente es hacer un contrato que nos permite intercambiar flujos, ¿sí? Flujos generados por tipos de interés que se convengan en dicho contrato, justamente para poderse cubrir, ¿sí? O para poder disminuir posibles situaciones que se estaría enfrentando o inclusive de pérdidas al encontrar en el mercado ciertos tipos de interés que me estuvieran complicando, ¿sí? La gestión de financiamiento en este caso, ¿sí? Entonces, en este ejemplo voy a tratar de hacerlo más concisa y posible para avanzar al tema del forward que me interesa un poco más, ya que uno de los ejercicios va a estar, que tienen que desarrollar, va a estar relacionado a lo que es este tema de forwards. Entonces, regresando a lo que es swap, ¿sí? Recordarles que aquí estamos revisando un ejemplo gráfico de swaps, ¿sí? Vamos a tener dos casos, la empresa A y la empresa B, ¿sí? La empresa A es una empresa que por su su apetito de riesgo, por la situación en que está la empresa, le interesa contratar deuda a tasa fija, ¿sí? Le interesa, su política es trabajar con tasas fijas, no exponerse a temas de tasas variables, pero al buscar en el mercado, sí encuentra que lo que le ofrecen esto es un ejemplo, es una tasa del 6,30, ¿sí? Pero considera que esta tasa no le es muy favorable, ¿sí? Y en cambio, aunque no le interesa, no, su política de riesgo no le interesa una tasa, trabajar con tasas variables, esa tasa variable como que le ve que podría, aunque no es de su interés realmente en tener el riesgo de tasas variables, ¿sí? Ve que la opción, al menos que le da el mercado, ¿sí? En ese momento sería la que más le convenga, ¿sí? Pensando en que podría establecer justamente un swap,
con otra empresa que le permitiría un poco cubrir ese riesgo de la tasa variable que vendría a ser la LIBOR. Algo ya revisamos la clase anterior, ya no se utiliza mucho, pero es un tema más para hacer el ejercicio. Pues podría ser la Euribor o cualquier otro tipo de tasa referencial que podríamos utilizar aquí, ¿sí? Entonces, como les decía, la empresa A en el mercado le interesa contratar a tasa fija, esa es su política, pero encuentra una tasa del 6,30 y también le ofrecen una tasa variable de una LIBOR más 1,20. La empresa B, en cambio, va a estar en una situación diferente, ya que esta empresa sí le interesa eh, contratar a tasa variable, ¿sí? Pero, porque tal vez la idea es que esas esas tasas variables podrían ir a la baja, puede ser su percepción, ¿sí? Pero las tasas que le dan en el mercado no las ve muy convenientes, ¿sí? Considera que si establece un contrato de swaps, podría disminuir la carga financiera generada por esta tasa. Entonces, analiza qué tasas fijas le dan, encuentra en el mercado según la situación de su empresa y encuentra que le ofrecen a una tasa fija del 6%. Entonces, estas dos empresas, al tener estas posiciones y al hablar de un mismo flujo, tiene que ser un mismo capital, ¿sí? Pongamos que sea 1,500,000 dólares. Al ser el mismo valor, establecen un acuerdo de swaps, que es un intercambio de flujos, contratando las siguientes tasas. En este contrato, en esta parte del centro, ¿sí? Establecen, ¿sí? Antes de eso, en primera instancia, la empresa A contrata una deuda bancaria con una tasa LIBOR de LIBOR más 1,20, como les decía. Y la empresa B, aunque no es de su agrado, de su interés contratar con tasas fijas, eh, contrata una deuda al 6% de una tasa fija, una deuda bancaria. Entonces, esto es lo que contratan a nivel del mercado, ¿sí? En el sistema financiero, y hacen un contrato las dos, en cambio, para hacer un intercambio de flujos con las siguientes tasas. La empresa A conviene en pagar una tasa fija, que era lo de su interés, del 6,05, ¿sí? Y la empresa B, en cambio, conviene pagar una tasa variable, que era la que le interesaba, de LIBOR de 1 más 1,15. Este valor de aquí es producto de un análisis y un acuerdo de cuál podría ser el resultado final y la contribución que podrían tener a hacer el contrato, y establecen estas tasas, pactan con estas tasas para tener los flujos relacionados al contrato, ¿sí? Entonces, esto va a ocasionar que, haciendo un análisis de los flujos que tendría cada empresa, sí, aquí nada más es el flujo que se generaría aplicando las tasas, ¿sí? Si hacemos el análisis de la empresa A, va a tener que pagar, ¿sí? La deuda bancaria. Estos signos que están entre paréntesis o con menos significa que son gastos, son salidas que le va a generar estas tasas. Entonces, por la deuda bancaria va a tener que pagar LIBOR más 1,20, por eso está en negativo. Producto del contrato swap va en cambio a recibir LIBOR más 1,15, ¿sí? Pero va a tener que hacer un pago del swap de 6,05, ¿sí? Por eso está con menos. Entonces, ahora analicemos cuál sería la tasa global final de A, liquidando todos estos flujos, ¿sí? LIBOR con LIBOR se liquida, aquí entre menos y más queda un -5, que sumado a este -6,5 le queda una tasa global de -6,10, es decir, la tasa, el valor, la carga financiera va a ser el resultado justamente de el capital multiplicado por 6,10%. Y como ustedes ven, justamente logró, luego de hacer establecer este contrato swap, logró tener una tasa fija que era de su interés, inclusive menor a la que le ofrecía el mercado, que era 6,30, ¿sí? Y en cambio, y obviamente, y logra pues estar no expuesta a un riesgo de lo que sería la tasa LIBOR, ¿sí? Y básicamente concreta con esto que va a tener una tasa final, o sea, con todo el ejercicio del swap fija, que era de su interés, y no va a estar enfrentada o expuesta a riesgos de tasa variable, porque eso lo tiene cubierto con el swap. Y además logra una tasa final más baja que la que le ofrecía el mercado.
En cambio, en la empresa B, ¿sí? Que no quería estar atado a una tasa fija, ¿sí? Básicamente, esta de aquí, para la empresa es más una estrategia más financiera, mientras que para las tres empresas fue una estrategia de cobertura para cubrir el riesgo de tener una tasa variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de la empresa B? La empresa B, en cambio, los flujos van a estar dados por una deuda, ¿sí? Por el pago de -6, que implica los gastos que le generaría el gasto financiero por la deuda bancaria, va a tener un ingreso del swap, ¿sí? Que es lo que el flujo que va a recibir de con una tasa de 6,05. Va a tener que pagar, en cambio, por el swap, dar flujos a A, que van a ser de la LIBOR más 1,15. Y si hacemos igual esta operación y en las tasas, sí, aquí le queda un menos 0,5, ¿sí? Y que sumado o haciendo, perdón, aquí -6 y 6,05 queda en positivo 0,05 LIBOR y haciendo pues una suma algebraica con este 1,15 le va a quedar la LIBOR más 1,10. Y ustedes recordarán que esta empresa, el mercado le ofrecía LIBOR más 1,40. Y aquí con eso ha obtenido una tasa global, ¿sí? Que es menor, es decir, va a tener un gasto financiero inferior al que hubiera tenido si acudía al mercado. Entonces, de alguna manera, la estrategia del swap, que para la empresa A viene a ser más de cobertura, también le sirve a la empresa B para disminuir lo que es el tema del el gasto financiero. Entonces, esto es un ejemplo un poquito sencillo para tratar de entender para qué sirve justamente el swap o de qué trata este intercambio de flujos sobre un mismo valor. Recuerden que el valor, el capital sobre el cual se estaría aplicando todo esto debería ser el mismo, sí, debería ser ya sea 1.500.000 dólares, el valor que sea, tiene que ser el mismo. Y el contrato, pues es como un contrato formalizado entre las dos partes y recordarán que esto se maneja más en mercados OTCs o que no son formalizados, ¿sí? Entonces, con esto hemos revisado un ejemplo sencillo de swaps, bien general, ¿sí? Posiblemente si se va haciendo otro tipo de análisis, de ejercicios, va a ser un poquito más de cálculos y lo demás, para, por ejemplo, ir estableciendo ya los flujos en dólares, pero la idea era presentarles básicamente esta explicación gráfica de cómo se podría aplicar. Con esto estaríamos cubriendo esta parte de aquí. Sí, perdón. Ahora iríamos a la otra parte que les había dicho, que es justamente, recuerden lo anterior, el swap era para un ejemplo de cómo se podría aplicar una cobertura en cuanto a riesgos de tipo de interés. Por eso estábamos hablando de las tasas variables y de las tasas fijas, ¿sí? Y en cambio aquí vamos a hacer esta parte que les voy a mostrar, ¿sí? Es en relación justamente a coberturas para tipos de cambio, el riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, aquí es un ejemplo en el cual nos dice que, y aquí vamos a aplicar un forward. Recuerden, un forward es igual, tiene las mismas características de un futuro, por eso aquí se ponen los elementos de un futuro porque vienen a ser lo mismo. La diferencia es que el forward lo encontramos en el mercado OTC o no estandarizado y los futuros netamente los encontramos en los mercados estandarizados. Ustedes inclusive quienes hicieron el trabajo suplementario, ya exploraron un poco más el tema de futuros, enfocado en tema de commodities, y se adentraron justamente y conocieron inclusive, los mercados más grandes del mundo y qué tipos de futuros se manejan ahí. Entonces, aquí en este ejemplo es de un forward, ¿sí? Que es similar a un futuro, tiene prácticamente los mismos elementos, el activo subyacente, fecha de vencimiento, las características del subyacente cuando hay entrega y el precio futuro. Con la diferencia que pero que va a ser un contrato forward porque es en el mercado OTC, que es un mercado no formalizado. ¿Sí? Entonces, con esto, sí, nada más. Vamos a avanzar en lo que es este ejercicio. ¿Sí? Aquí supongamos que un contrato forward que inició, en este caso ya es un contrato forward, ya está establecido el forward, ¿sí? Y inició el 1 de agosto del 2020. Sí, en ese entonces el tipo de cambio de dólar
frente al peso era de 21,74 y se estableció un precio futuro, ¿sí? Este es el precio del futuro de 22,81, ¿sí? Recuerden, cuando hacíamos el tipo de cambio en el peso ese era el precio spot, ¿sí? O el precio de mercado en ese momento, ¿sí? Y luego estamos hablando que el precio del futuro se estableció en 22,81. ¿Sí? El vencimiento del contrato, decimos que ha sido de un año y por eso el vencimiento del contrato fue el 1 de agosto del 2021. Entonces, aquí se va a analizar qué pasó al finalizar el contrato de este forward, ¿sí? Que solo estableció básicamente justamente para establecer una cobertura. Esto vamos a ir desagregando más adelante. Al finalizar el contrato, el precio del tipo de cambio del dólar con el peso fue de 19,80, ¿sí? Entonces aquí nos pide determinar la liquidación si se tomó ya sea una posición larga o una posición corta, ¿sí? Entonces recuerden que en semanas anteriores habíamos ido revisando desde qué posición se estaría, ¿sí? Frente al riesgo, ¿sí? Podríamos estar en una posición corta o en una posición larga. Cuando tenemos una posición corta, ¿sí? Ahí es decir, que no tenemos el activo subyacente, la cobertura, la posición de cobertura que vamos a establecer va a ser una posición larga. Y justamente aquí ya estamos hablando desde el punto de vista de esa cobertura. Y decimos que en esta cobertura, en este instrumento de cobertura que es el forward, se ha tomado una posición larga, que justamente es para cubrir una posición de riesgo corta. Sí, a veces es un poquito confusa, pero hay que irle poniendo sentido al tema y vamos avanzando. Entonces, aquí en este forward, que es un instrumento de cobertura, en una posición larga, recuerden, ya en la posición larga de cobertura, una de las partes, ¿sí? O va a tener que comprar el activo subyacente, ¿sí? Porque es un contrato forward, muy similar a lo que veíamos en otros ejercicios de contratos futuros, pero aquí vamos a hablar de un forward. Entonces, una de las partes la posición larga es la parte que acepta comprar el activo subyacente y tiene que comprarlo al finalizar el contrato, ¿sí? Y vamos a tener la posición corta, en cambio, ¿sí? La posición corta de la cobertura, que en cambio aquí se cubre un riesgo un riesgo de posición larga, se hace cobertura corta. Entonces, en este caso, esa cobertura corta, esa posición corta, alguna de las partes acepta vender. O sea, es decir, en la posición corta es quien acepta vender el futuro, ¿sí? Y la posición larga es quien acepta comprar el activo subyacente, ¿ya? Y aquí acepta vender, obviamente, pues el activo subyacente que es parte de este fondo. Hace un momento les dije futuro, me equivoqué, estamos hablando de un fondo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se toma la posición larga. Aquí tenemos que ir recordando estas nomenclaturas que posiblemente ustedes ya la vieron en la materia de riesgos, ¿sí? Recordar que cuando hablamos de K, ¿sí? Siempre el K significa el precio futuro de entrega, es decir, este precio de aquí justamente son los 22,81 en este caso. Cuando hablamos de ST, esta simbología ST que encuentran ya sea en forward o en futuros, ¿sí? Es esa variable aleatoria, es el precio spot en lo que se puede encontrar en el mercado al momento en que toca ejecutar el contrato forward, ¿sí? Entonces, el precio spot, recordemos, es el precio pactado para la compra-venta o precio al cual se negocia un determinado activo, pero en el mercado, de contado o físico, ¿sí? Ya sea de la divisa, del commodity o acción. En este caso, como estamos haciendo cobertura de tipo de cambio, hablamos de divisas. Entonces, cuando se está liquidando una posición larga, ¿sí? Aquí hay que tomar, o la fórmula que se va a hacer es el precio spot menos el precio de futuro, es decir, ST menos K, ¿sí? ¿Cuál es el activo subyacente en ese ejercicio? Es el tipo de cambio o divisas. ¿Cuál era el vencimiento según el ejercicio? El 1 de agosto del 2021. ¿Cuál es la característica, sí, del activo subyacente? Sí, en este caso dice aplica para materias primas o commodities, pero aquí recuerden, estamos hablando o sea, no aplica este elemento que veíamos acá porque
Estas características del activo subyacente, que es este elemento de aquí, solo aplica para commodities, entonces no lo podemos identificar a ese elemento en este ejercicio, ¿sí? Vamos a ver la solución, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que K, el precio establecido, el precio futuro o el precio que se estableció en el forward al momento del vencimiento era de 22,81. Es el precio al que está comprometido el tipo de cambio para el vencimiento del contrato forward, ¿sí? Y ST, en cambio, vemos que este valor que se pone aquí, que es el precio ya a esa fecha, a la fecha que hay el vencimiento, pues el precio spot de esta divisa es 19,80, ¿sí? Es el precio spot o el precio de tipo de cambio al vencimiento de contrato. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué debemos recordar? Que si tomamos una posición larga, significa que nos comprometimos a comprar dólares a 22,81 pesos el 1 de agosto del 2021 sin importar a cómo está el tipo de cambio a esta fecha, porque por lo tanto la liquidación de nuestro de contrato, ¿sí? Con una posición que estábamos viendo larga, ¿sí? De compra de dólares va a ser la siguiente. ST, que es el spot, ¿sí? Precio futuro pactado 22,81 y tenemos que hacer justamente esta operación que es ST menos K. Entonces aquí vemos que desde el punto de vista del contrato futuro, en esta posición larga, con este precio spot, se tiene una pérdida en pesos en el contrato forward, perdón, ¿sí? Entonces, en este caso, para la posición larga, este es el resultado, ¿sí? Una pérdida en pesos. Recordar que cuando veíamos el ejemplo del futuro que aplica para forward, una de las partes perdía y la otra parte ganaba. En este caso, la posición larga es quien está perdiendo, ¿sí? Porque en función de este precio spot. ¿Qué pasa con la posición larga en este contrato? ¿Sí? Aquí recuerden que alguna de las partes acepta vender. ¿Sí? La liquidación, en cambio, de una posición larga es al revés, se podría decir. Es K, ¿sí? Menos ST. Ese es el precio establecido en el forward de la divisa menos el precio spot que esté al momento del vencimiento. ¿Sí? Entonces aquí si vemos los elementos, el activo subyacente es el tipo de cambio de divisas, la fecha de vencimiento el 1 de agosto, no aplica a características y la solución que tenemos es la siguiente. Igual, K, que es el precio que está comprometido, el tipo de cambio para el vencimiento del contrato, y ST, que es el precio spot a la fecha del vencimiento, ¿sí? O es el tipo de cambio a la fecha de vencimiento. Entonces, si tomamos una posición corta, ¿sí? Si nosotros fuéramos la posición corta o la otra parte contraria a la que analizamos de la posición larga, en esta posición corta, significa que nos comprometimos a vender dólares a 22,81 pesos el 1 de agosto, sin importar a cómo esté el tipo de cambio a esa fecha, por lo que la liquidación de nuestro contrato por la venta de dólares es, ¿no es cierto? 19,80 menos, en este caso es K menos ST, recordarán, esa era la fórmula de liquidación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en cómo aplicar esa fórmula de liquidación dependiendo si es posición larga o posición corta. Entonces, la liquidación en posición corta sería de 301, se gana en pesos, ¿sí? Entonces, recordamos que entrar en contrato forward no tiene costo. Por tanto, la liquidación del contrato puede verse como la ganancia o pérdida del contratante. Siempre hay una parte que gana y otra parte que pierde en este tipo de contratos, ¿sí? Entonces, ustedes posiblemente van a encontrar un ejercicio similar en el desarrollo de su tarea, ¿sí? En el cual se va a dar un planteamiento muy similar a este y se va a dar una de las dos posiciones o las dos posiciones y van a tener que hacer un análisis y solución similar. Como ven, es sumamente sencillo, no tiene mayor inconveniente y solo puede hacer. Entonces, también aquí como un valor agregado adicional, esto no necesariamente se les va a pedir en la tarea, es estas gráficas de liquidaciones cuando se está en posición larga o cuando se está en posición corta, ¿sí? Aquí nada más lo que representa el gráfico, si en la posición larga, ¿sí? Es que cuando el precio spot, sí, o el precio de mercado es menor al precio pactado, va a haber una pérdida cuando es posición corta, ¿no? Perdón, posición larga.
Y en cambio, cuando el precio spot es mayor al precio pactado o acá, hay una ganancia. Y justamente eso es lo que se ve aquí en la gráfica que vamos a proyectarla un poquito, eso ahí. En cambio, cuando estamos en la posición corta, es todo lo contrario, ¿no? Si el precio spot es mayor al precio pactado del futuro, hay una ganancia. Y si el precio spot es menor, perdón, a ver, aquí sí. Si el precio spot es menor al precio futuro, hay una ganancia. Y si el precio spot es mayor al precio pactado o al precio pactado en el instrumento derivado, ya sea futuro o el forward, tenemos una pérdida, ¿sí? Y eso justamente se ve en estas gráficas, ¿sí? Porque en esta línea se ve a partir de cuando se tiene un valor positivo y a partir del momento, en cambio, en que se tiene una pérdida para la posición larga, que es la primera gráfica, y para la posición corta. Esto, si queremos nosotros, por ejemplo, representarlo, ¿sí? Por ejemplo, hacer un cálculo, cómo se obtiene justamente esta línea que se le llama la línea payoff, ¿sí? Básicamente cuando se va haciendo la liquidación, que veíamos en el caso de de la posición larga, que era S menos T, ¿sí? El resultado, por ejemplo, ustedes tienen aquí eh, ST o el precio spot, el precio de mercado pues, es el que va a ir variando, ¿no es cierto? Este de aquí puede ir variando y vamos a tener un valor que siempre va a ser fijo, que es el precio establecido en el contrato de FODO. Si vamos haciendo estas liquidaciones, estas restas de ST menos K, que es lo que está representado aquí, vamos a ir obteniendo un resultado. Y este resultado que ustedes ven aquí, 0,50, por ejemplo, si el precio spot es igual al precio del establecido en el contrato forward, vamos a tener cero, ¿no es cierto? Vamos a partir desde aquí. Y según cómo se vaya incrementando, en este caso disminuyendo, sí, vamos a tener un efecto, ya sea para este tipo de liquidación de la posición larga o para la posición corta que es acá, ¿sí? Entonces, en función de ese resultado, podemos ver justamente la regla que veíamos acá, ¿sí? Que si el precio spot va siendo menor al precio de futuro, se ve una pérdida, la otra que era el precio spot es mayor al precio futuro, se ve una ganancia, y eso es lo que se ve representado aquí. Justamente hacia acá, hacia la parte superior, pues tenemos que es en positivo, es una ganancia, y hacia acá se va representando justamente la pérdida que vemos aquí en este resultado. Acá en el otro gráfico, si hacemos la misma vamos obteniendo el payoff, en cambio haciendo K menos ST, igual, aquí con otros datos, sí, vamos a tener el precio spot que podría ir variando, el precio, el valor establecido en el contrato, que va a ser siempre el mismo, sí, vamos a ir haciendo esa relación y vamos a ir obteniendo pues justamente este resultado del FT, o que es lo mismo decir, el payoff, y si representamos estos resultados, vamos a tener justamente la parte que representa las ganancias y la parte que representa las pérdidas. Entonces, esta parte de gráficas no se va a pedir en el ejercicio, aunque sería fácil de construir, pero no es necesario, ¿sí? Va a ser o a menos que se pida una gráfica genérica, sí, pero bueno, no quisiera complicarles. Entonces, miren, aquí hemos hecho un contrato, una revisión sencilla de cómo se podría justamente analizar la posición larga o la posición corta, sí, en un contrato forward, que podría también ser un contrato futuro, dependiendo de qué pasa con el precio spot, sí, en este caso de la divisa, al momento de la finalización del contrato, porque justamente el precio spot o esta ST que se representa aquí es esa variable o aleatoria o lo que puede ir moviéndose, ¿sí? Y al que no conocemos, pues al momento que se estableció esta opción de este contrato forward como una opción de cobertura ante el riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Eso, estimados estudiantes, en cuanto a este tipo de ejercicios de forward. Espero que esta grabación pues la vayan revisando, aunque sea de forma pausada, o puedan repetir la parte que consideren necesaria para que se puedan apoyar de mejor manera para hacer el ejercicio, ¿sí?
Aquí nada más, bueno, para ir avanzando en lo que les va a servir. Tenemos también, bueno, tenemos por ejemplo un análisis súper sencillito de una aplicación de futuros, pero a nivel de análisis, nada más sin mucha parte se puede decir, de cálculos, sino, por ejemplo, supongo que una empresa en Ecuador adquiere una maquinaria industrial a una empresa de Reino Unido por un importe de 100.000 libras a pagar en junio, ¿sí? Hoy enero, ¿sí? El precio del contrato de futuro, estamos hablando de un futuro con vencimiento en junio, cotiza a 1 la libra, 1,85. El contrato de futuro sobre la libra tiene un nominal de 50.000 libras y hay expectativas de que la libra se aprecie. Entonces, por ejemplo, aquí se podría plantear una consulta. ¿Cuál es el riesgo al que se ve afectada la empresa ecuatoriana y qué estrategia se podría aplicar? Sí, como decía, este es un poco más de análisis y de propuesta de estrategia. Entonces, aquí la respuesta, sí, sería que el riesgo al que está expuesta la empresa ecuatoriana es la variación del tipo de cambio, por lo que corre el riesgo que la libra se aprecie, sí, dando como consecuencia que necesite más dólares para la misma cantidad de libra. Entonces, aquí, ¿cuál es la posición de riesgo de esta empresa? Justamente una posición corta, ¿sí? Una posición corta porque no tiene pues las libras y va a necesitarlas comprar en, en un futuro, se podría decir, en ese caso, en 6 meses, ¿sí? Creo que era así, en junio está establecido, ¿sí? Y obviamente opta por un contrato futuro, ¿sí? Y en este caso, pues va a tener que hacer, optar por una posición larga, como veíamos acá, ¿sí? Una posición larga, porque se va a comprometer justamente a comprar, ¿sí? A un precio establecido en este contrato, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la posición de riesgo de la empresa es corta, y la cobertura, la cobertura que va a tener que optar es una cobertura larga, como veíamos aquí nuevamente, para que se nos vaya grabando, que cuya cobertura o posición larga de cobertura, una de las partes se compromete a comprar. En este caso, pues, si se establece este contrato futuro, el compromiso de esta empresa sería comprar. Entonces dice, la estrategia sería tomar contratos futuros con cotización de 1,85 con vencimiento en junio, ejecutado de la siguiente forma. ¿Sí? Valor en libras que requiere 100.000. Si el valor nominal de cada futuro, porque recuerden, futuros estamos diciendo que vamos a ir a un mercado formal donde ya están establecidos los futuros y se dice que hay uno sobre libra cuyo valor nominal es 50.000 libras. Entonces, si es 100.000 lo que requiere, va a necesitar pues dos contratos futuros para contar con la cobertura, ¿sí? Entonces, miren, este es un tema un poquito más de análisis. ¿Sí? En el cual primero estamos indicando a qué riesgo, cuál sería la estrategia, ¿sí? En este caso sería tomar o comprar futuros, establecer futuros en donde tenga el compromiso de comprar, ¿sí? A ese precio que estableció. Ahora, aquí nos está pidiendo ya hacer una liquidación, si es que el precio si ya en junio se establece que, por ejemplo, la cotización fue de 1,70 o de 2,80, ¿sí? Ya la cotización o el precio spot, ¿sí? Ese análisis aquí no está planteado, eso es lo que vimos justamente hace un momento, cuando ya se tiene una cobertura, sino que ese ejemplo era con un FODO. Aquí básicamente es un tema de análisis de la posible estrategia y del riesgo al cual se estaría expuesto, ¿sí? Entonces, este puede ser también un ejemplo de análisis eh, que se podría solicitar como parte del desarrollo de la tarea AP. Y para ir avanzando, déjenme eh, cerrar esto de aquí y nos va quedando ya. Ya, luego de esto también hay otro tipo de ejercicios que también se podría optar, ¿sí? De estos, quienes tal vez fueron mis alumnos en riesgos, ¿sí? Creo que ya hicimos una práctica con ese tipo de ejercicios.
Y es aquí retomando un poquito lo relacionado a opciones call y opciones put, ¿sí? Aunque recordarán que también ya vimos algunos temas relacionados a la aplicación de call y put y de cálculos que los vimos semanas anteriores. Entonces yo les pediría que si se pide ejercicios similares a estos que ya revisamos, revisen las tutorías de la semana 11 y 12, si no me equivoco, o de la semana 13. Revisen esas tutorías. En una de esas tutorías revisamos estos ejercicios, los fuimos revisando, explicando, indicando cómo se los resolvió, qué significaba estas respuestas. Y eso también les puede servir porque puede ser que uno de estos, algo muy similar a estos ejercicios, también se planteen en el eje, en, dentro de los ejercicios que tienen que desarrollar. Entonces, eso era como para un recordatorio. Y otra forma también de hacer una aplicación de lo que son las opciones call, put y las decisiones en cuanto a ejercer o no ejercer, porque recuerden que ahí sí, si se compra un call, por ejemplo, se tiene la opción más no la obligación, o sea, se tiene el derecho más no la obligación de hacer la compra. Entonces, aquí son ejercicios súper sencillos, por ejemplo. Y en este tipo de ejercicios de aquí vamos a profundizar un poquito más la siguiente semana, ¿sí? Así que no se preocupen, ahorita se les vamos a ver un poquito rápido, pero vamos a profundizar la siguiente semana para que se puedan apoyar de mejor manera en caso de que un ejercicio tipo o muy parecido a estos sea solicitado en la actividad AP. Entonces, no se preocupen que se les va a apoyar. Por ejemplo, aquí tenemos igual, un jefe de tesorería de cualquier empresa tiene que pagar 500.000 euros en 6 meses a partir de hoy. La prima de una opción de compra, que podría ser una posibilidad de cobertura, es de 0,01 por euro. Recuerden, eso es lo que tocaría pagar por cada euro que estaría dentro de esa cobertura. La opción cotiza, dice, o sea, la opción que está disponible para poder hacer la cobertura, este derivado cotiza unos 50 por euro. A eso sería lo que quedaría comprometido en la opción, si fuera la opción en este caso, de compra. Dice, si pasado estamos hablando de una opción de compra, ¿no? Si pasado los 6 meses la cotización en el mercado spot se dan los siguientes casos, ¿sí? Entonces aquí justamente vamos a ver qué pasa si ya en el mercado al contado, ¿sí? O en el mercado spot, esta variable que vendría a ser el precio spot, se ubica en 1,50, en 1,90, en 1,10, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué pasa, podríamos ir diciendo si se toma la decisión o es indiferente ejercer o no ejercer la opción, si se ejerce la opción o si no se ejerce la opción, ¿sí? Entonces, aquí, estas formulitas que ustedes ven aquí van a ser algunas fórmulas o es una nomenclatura que se utiliza para representar cómo hacer un cálculo de la liquidación de una opción de compra o cómo hacer el cálculo de una liquidación de venta, de una opción de venta, ¿sí? Recordando que ese es el precio de la cotización, o precio de cotización del subyacente o el precio establecido en la opción de compra, en la opción de venta. K es perdón, ese es el precio spot, ¿sí? Disculpen el error, es el precio spot o el precio de mercado. El K es el precio del ejercicio, se lo denomina en la terminología de opciones, se lo denomina precio del ejercicio o strike y se lo representa con K. Y la C representa la prima pagada, ¿sí? Y en función de eso, esta formulita o esta nomenclatura se utiliza para poder determinar la liquidación de una opción call, dependiendo de qué pasó justamente con el precio o cotización que se dé, o sea, con S. Y asimismo, poder hacer una liquidación y un análisis para, en cambio, las opciones de venta, ¿sí? El MAX es la nomenclatura que dice, bueno, es que tenemos que considerar lo que sucede dentro de lo que está dentro del paréntesis. Es decir, si tomamos S, que es el precio spot, y le restamos K, que es el precio del ejercicio, menos la prima, ¿cuánto es el resultado de esto? Si lo comparamos, ¿sí? Con lo que se pagó por la prima.
Por eso dice menos C, les hago un poquito más grande, ¿sí? Aquí está menos C porque lo que vamos a comparar es el resultado de S menos K menos C comparado con lo que ya se pagó por la prima, porque ese valor ya se entregó. Entonces es igual, es mayor, es menor en relación a lo que se pagó con la prima, por eso está con menos C. Y en cambio, para la liquidación del put, ¿sí? Para este análisis igual, lo que nos indica aquí es que tenemos que hacer el cálculo de K menos S, es decir, del precio del ejercicio menos el precio spot y menos C, y compararlo, por eso está la coma, con lo que se pagó por la prima. Entonces, eso más o menos se expresa aquí. Aquí tenemos que el precio spot, que es el que va a ir variando, es de 1,50. Entonces, si vamos reemplazando todos los datos que tenemos acá para, en este caso, en esta opción de compra, ¿sí? Aquí la fórmula que vamos a utilizar de los dos, entre estos dos, va a ser pues la del call, porque es una opción de compra. Entonces, vamos a trabajar con esto. Si es que el ejercicio se dijera aquí o se planteara que es una opción put, tendríamos que trabajar con esta azulita, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar. Entonces, sabemos que ese es 1,50, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que está establecido aquí. Es el precio, dice la opción cotiza, entonces es decir, es el precio strike o el precio de la opción que se estableció en la opción de compra. K, perdón, ese es el precio spot, discúlpenme la confusión. Ese es el precio spot siempre. En este caso va a ser este 1,50. K siempre va a ser el precio strike, que es el precio que les mostraba acá arribita, este de aquí, el de 1,50. Y C va a ser el costo de la prima. Sí, aquí esto está por unidades. Como conocemos que la cantidad de euros que que está dentro de lo que es la opción call, ¿sí? Vamos a trabajar con los 900, hacer la relación, ¿no? Hacer la multiplicación de el, el precio spot por los 500,000, ¿sí? O la cotización spot por los 500,000. Luego hacemos el mismo cálculo, ¿sí? En cambio, el precio del ejercicio o el precio de la opción o la cotización de la opción por los mismos 500,000, ¿sí? Aunque lo he tomado de otro lugar, pero son los mismos 500,000. Y aquí, en cambio, el resultado de multiplicar lo que se paga de prima por cada dólar, ¿sí? Multiplicado por los 500,000. Entonces, aquí tenemos estos valores totales, ¿sí? Y vamos a llevar estos valores acá. Entonces, aquí nos dice que hay que analizar el máximo entre primero vamos a hacer justamente esta operación. S, ¿sí? 950,000 menos K, que es 750,000, y menos C. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 195,000, ¿sí? Y acá, en cambio, nos da, perdón que se me ha bajado un poquito. Aquí está. A ver, discúlpenme que se me ha movido la... Estábamos primero en este escenario de 1,50. Entonces aquí los resultados que tenemos es 750,000 para S, para acá 750,000 y 5,000 para C. Si eso colocamos aquí, ¿sí? Y hacemos la operación 750,000 menos 750,000 y menos 5,000, nos quedan menos 5,000, que lo confrontamos con lo que, con C, ¿sí? Que es lo que se pagó por la prima. Entonces, aquí justamente vemos que estamos demostrando numéricamente lo que siempre hemos dicho, que si el precio spot es igual al precio del ejercicio, la decisión es diferente. Se puede ejercer o no ejercer porque a la final, si ejerzo, ¿no es cierto? Si ejerzo, me quedo con menos 5,000. Si no ejerzo, si solo, y ustedes recuerdan que si no ejerzo la opción, igual ya pierdo la prima, igual me quedo con menos 5,000. Entonces da lo mismo ejercer o no ejercer cuando el precio spot, o el precio de mercado es 1,50. ¿Qué pasa cuando el precio de mercado es en cambio 1,90? Sí, en este caso el precio spot, o el precio de mercado es mayor. A grandes rasgos recordarán que cuando hacíamos ese análisis se debería ejercer, ¿no es cierto? Porque yo en la opción de compra la tengo en menos, entonces es conveniente ejercer la opción de compra. Pero numéricamente veamos si eso también se ejecuta. Entonces aquí igual multiplicamos estos valores unitarios por la totalidad de la cantidad en euros en cada caso y luego representamos esto aquí.
los 950.000, que es S, menos 750.000, que es K, ¿sí? Menos 5.000. El resultado de esto, sí, y aquí obviamente ponemos los menos 5.000, que es, eso va a ser fijo porque es lo que se pagó por la prima. El resultado de esta primera operación, de esta primera parte de aquí, ¿sí? Va a ser 195.000 comparado con menos 5.000. Entonces, ¿en dónde tenemos ya valores positivos? Aquí, ¿sí? Tenemos en primera parte, entonces eso nos indica que deberíamos o que la decisión es ejercer porque justamente ese es mayor que K, como yo les decía. Entonces conviene ejercer porque al ejercer se tiene ya un valor positivo, ¿sí? Y si no lo haríamos, en cambio, si no ejerceríamos, perderíamos menos 5.000. Pero si ejercemos, justamente aprovechamos esa ventaja que tenemos al tener la opción de compra y eso representaría justamente esta ventaja de menos de 195.000. ¿Qué pasa si en cambio el precio spot es 1.10, es decir, es menor que el precio pactado en el ejercicio? ¿Sí? Entonces aquí igual hacemos la misma operación, ¿sí? Multiplicando los 500.000 por estos valores unitarios de S, de K y de C, y esos valores luego nos permiten pasarlos acá y hacer la operación que nos da que si ejerceríamos la opción, el resultado final sería 205.000, que comparado con menos 5.000, que es ya la pérdida normal que tenemos solo por haber hecho por haber comprado la opción de compra, ¿sí? Es preferible perder menos 5.000 que perder menos 205.000. Entonces, bajo este escenario, la decisión es no ejercer porque ese es menor que acá y nada más perder la prima, ¿sí? Entonces, miren, esto es un ejercicio, ¿sí? Desde el punto de vista de un call. También se podría hacer un ejercicio similar desde el punto de vista de un put, ¿sí? Y habría que analizar e ir aplicando estas fórmulas de aquí. Entonces, estimados estudiantes, como les digo, la siguiente semana se podría profundizar un poquito más en estos ejercicios y de todas maneras, ustedes van a tener este material disponible para apoyarse. El día de hoy se les va a compartir ya los ejercicios que tienen que realizar. Entonces, si en el transcurso de la semana necesitan un apoyo o tienen consultas o algo tal vez no está bien o hay algún error en el planteamiento de los ejercicios, consideren que hay algún error, me escriben, me consultan y todo eso se lo puedo aclarar. Y si asisten la siguiente semana a la tutoría, podría ser mejor todavía para ir trabajando con ustedes más ejemplos o atendiendo donde ustedes se les presente mayor dificultad. Entonces, estimados estudiantes, pues hemos aprovechado esta hora al máximo, ¿sí? Justamente para poder plantearles todos estos temas prácticos relacionados a lo que hemos estado viendo todo este bimestre. Así que espero que les saquen provecho a este material que dejo para ustedes y pues, de ser el caso, podernos ver en la próxima tutoría para atender cualquier duda que se genere de cara al trabajo práctico experimental o tarea que ustedes tienen que desarrollar y cargar. Así que buenas noches y que tengan muchos éxitos en el resto de semana.